Mi familia me expulsó de sus vidas sin dejarme explicar nada, solo porque mi hermano prefirió creer una mentira antes que enfrentar la verdad sobre su esposa infiel. No espero consejos ni apoyo, solo quiero que alguien, aunque sea una sola persona, sepa que no fue como ellos dijeron. Todo se fue al carajo el día que mi papá cumplió 60. Hicimos la típica cena en casa de mis padres, en San Antonio, Texas. Estaba toda la familia, mis 2 hermanos mayores, sus esposas, sus hijos, mis padres, incluso unos primos que venían de Austin. Yo fui solo. Llevaba meses soltero y no quería dar explicaciones. La noche empezó bien. Cena, risas forzadas, anécdotas que ya todos habíamos escuchado 1000 veces. Hasta que mi hermano mayor decidió que era el momento perfecto para decir la verdad sobre algo que llevaba meses guardándose. Así lo dijo, con esa frase exacta, como si estuviera revelando que el gobierno esconde extraterrestre. Y después soltó una mierda que todavía me cuesta entender cómo alguien puede inventar con tanta seguridad, que yo me había metido con su esposa. No fue me escuché un rumor o me pareció ver algo raro. No, dijo que tenía pruebas, dijo que había visto mensajes, que su esposa le había confesado todo, que yo era un traidor, que por eso no confiaban más en mí. Yo me quedé en blanco, literalmente, no entendía, no sabía ni cómo moverme, solo pude decir, ¿qué carajo estás diciendo? Y él, tranquilo, como si estuviera leyendo una lista de compras, empezó a contar que hace meses había encontrado mensajes sospechosos entre su esposa y alguien que tenía mi mismo nombre en el teléfono, y que cuando le preguntó, ella terminó admitiendo que sí, que habían pasado cosas, que había sido una noche, nada más, pero que lo lamentaba. Y ahí, en esa cena, frente a mis padres, mis sobrinos, toda la puta familia, me acusó de acostarme con su esposa, sin una sola prueba. Solo su palabra y la supuesta confesión de ella. Yo ni siquiera tenía cómo defenderme. No había mensajes, no había llamadas, nada. Porque nada pasó. No sé qué carajo pasó por la cabeza de ella ni por qué dijo eso, pero lo dijo. Y él le creyó. Lo peor no fue que me acusara. Lo peor fue que nadie me defendió. Nadie. Mi mamá se quedó callada. Mi papá solo dijo que no era el momento para hablar de eso, pero tampoco negó nada. Mi otro hermano desvió la mirada. Las esposas cuchicheaban como si todo ya lo supieran desde antes. Me miraban como si fuera un bicho raro. Como si yo fuera capaz de hacer algo así. No pude ni terminar la cena. Me paré, dije que todo era mentira y me fui. Nadie me siguió. Nadie me escribió esa noche. Nadie llamó al día siguiente. Eso fue hace casi un año. Lo que siguió después fue incluso peor. Porque al principio pensé que después de calmarse todo, alguno iba a darme el beneficio de la duda. Que mi mamá me iba a llamar para preguntarme qué carajo había pasado. Que mi papá me iba a decir que, aunque no entendía nada, me quería escuchar. Pero no. Lo que vino fueron semanas de silencio. Total. De repente, los mensajes grupales familiares ya no me llegaban. No me invitaban a las reuniones. Me bloquearon de Facebook. Hasta mi tía de Houston me bloqueó. Intenté hablar con la esposa de mi hermano. Le mandé un mensaje largo. Le dije que no entendía nada, que necesitaba que me explicara qué mierda había dicho, por qué había mentido. Nunca me respondió. Me dejó en visto. Después me enteré de que él le había prohibido tener contacto conmigo nunca más. En ese momento, toqué fondo. Me encerré en el departamento. Falté al trabajo varios días. Mis amigos me decían que lo ignorara, que era obvio que todo era una locura, pero no lo entendían. No era solo la acusación. Era todo lo que vino después. El silencio. La exclusión. El hecho de que para ellos ya no existo. Y justo cuando creía que no podía empeorar, apareció algo que me hizo pensar que esto no fue un malentendido ni una exageración. Fue una jodida trampa. Después de la cena esa en la que básicamente me enterraron vivo, estuve 2 semanas sin salir del departamento. No porque quisiera victimizarme o algo así, sino porque no tenía fuerza para nada. Me despertaba tarde, si es que dormía. Comía cualquier mierda, ni ganas de cocinar. Y cada vez que agarraba el celular tenía esa estúpida esperanza de ver algún mensaje de mi madre o de mi otro hermano. Nada. El silencio era peor que los gritos. Hasta que un día, revisando Instagram, no sé ni por qué, si ya ni ganas tenía de ver gente feliz, me apareció una historia. No era de nadie de mi familia directa, claro. Ellos ya me habían bloqueado o eliminado. Era de una amiga de mi cuñada. De esas que solo te siguen por cortesía porque te han visto en reuniones. Y en esa historia estaba una foto. Una jodida foto en la que aparecía mi cuñada, sonriendo, abrazada a mi hermano, y en el fondo estaba una pizarra de esas que usan en cumpleaños o eventos familiares, que decía, gracias por perdonarme, por volver a confiar en mí. Y ahí me cayó todo. Mi hermano la había perdonado. Eso ya lo sabía. Pero el mensaje era claro, la que se había equivocado era ella, no yo. ¿Ella? Ella le había pedido perdón. Ella se había reconciliado con él. ¿Y entonces por qué yo seguía siendo el exiliado?
Me puse a pensar cosas que nunca me había permitido pensar antes. ¿Y si fue ella la que realmente se metió con alguien más y usó mi nombre para tapar todo? ¿Y si simplemente necesitaba una excusa rápida, algo que lo descolocara lo suficiente como para no seguir preguntando? Alguien cercano, alguien creíble. Y yo, que vivía solo, que no tenía pareja, que andaba medio distante en esa época, era el blanco perfecto. Eso me jodió la cabeza. Porque si eso era cierto, entonces no fue solo una mentira, fue algo planeado, frío, calculado. Me empecé a obsesionar. Busqué formas de acceder al viejo grupo familiar de WhatsApp, aunque me habían sacado. Intenté ver si alguien subía fotos de reuniones, eventos, nada. Todo cerrado. Mi familia parecía haber decidido, sin más, que yo ya no existía. Hasta que un día, una ex de mi hermano menor me escribió por Instagram. Ella sí sabía lo que había pasado. Se habían enterado por los rumores, por lo que él mismo había contado. Me dijo que no creía nada de eso, que siempre le había parecido raro cómo se dieron las cosas. Hablamos como 1 hora por llamada. Y ahí me soltó algo que me heló la sangre. Según lo que ella había escuchado, la esposa de mi hermano había tenido un asunto con un tipo del trabajo. No estaba confirmado, pero eso se decía. Un gerente nuevo o algo así. Y que justo después de que él empezó a sospechar, ella se puso nerviosa y de un día para otro salió con lo de «fue tu hermano». Ahí me agarró una rabia que no me dejaba ni respirar. Todo encajaba. Era perfecto para ella. Si decía que se había equivocado con un tipo del trabajo, podía arruinarse todo. Pero si decía que había pasado algo con alguien de confianza, alguien con historia familiar, alguien al que ella supuestamente respetaba, entonces era más creíble. Dolía más. Era más dramático. Y encima, al decir que me confesó que fue una vez y por debilidad, se limpiaba. Porque no era que lo quería. Era que se equivocó. Y el error era compartido. El único que quedaba como culpable total era yo. Pensé en llamar a mi hermano. ¿Pero qué iba a decirle? Tu esposa es una mentirosa y te usó como idiota. No iba a servir de nada. Él ya había elegido un lado. Ya había hecho su teatro frente a toda la familia. Ya me había sacado de su vida. Y ahí es donde empecé a ver que esto no era solo un error. Era algo que mi familia quería creer. Porque les era más cómodo. Porque cuestionarlo los obligaría a admitir que me habían condenado sin pruebas. Que me habían echado como a un perro sin siquiera escucharme. Días después, me llegó un mensaje. Número desconocido. Decía, oye, no sé si aún tienes mi número, pero soy el primo de Houston. Solo quería decir que, no sé, que todo esto se fue a la mierda demasiado rápido. Yo no creo que tú hayas hecho eso. Solo quería que lo supieras. Fue el único en casi 3 meses que me escribió para decirme que dudaba de lo que pasó. Le respondí con un simple gracias. No sabía qué más decir. Ni quería abrir la puerta a más preguntas. Después de eso, pasé semanas volviendo a la rutina. Trabajaba, volvía, comía, dormía mal. Pero por dentro me cocía algo más. No era solo dolor. Era la necesidad de hacer algo, de recuperar algo, o de al menos entender por qué carajo mi familia prefirió perderme así, sin más. La carta estaba escrita en una hoja amarilla, de esas de libreta legal. Me tomó un segundo reconocer la letra. Era la de mi madre. No voy a mentir, me temblaron las manos. Pensé que nunca más iba a tener noticias de ella. Después de todo lo que pasó, después de cómo me trató, o mejor dicho, cómo me ignoró como si yo fuera basura, había dejado de esperar cualquier tipo de contacto. Pero ahí estaba. Una puta carta. Empezaba diciendo algo así como no sé si merezco que leas esto, pero igual lo estoy escribiendo porque no me deja dormir. Ya de entrada me puse en guardia. No quería que fuera una carta de perdón si te sentiste mal, de esas disculpas disfrazadas que no significan nada. Pero la seguí leyendo. La primera mitad era puro rodeo. Decía que había sido muy duro todo, que no sabía a quién creer, que la situación fue traumática para todos, y que ella solo había tratado de proteger a la familia. Lo típico. Frases hechas. Como si yo no fuera parte de esa misma familia que ella supuestamente quería proteger. Pero luego llegó la parte que me hizo quedarme helado. Contó que después del incidente, y con el paso de los meses, notó cosas raras en la relación de mi hermano y su esposa. Discusiones, mentiras chiquitas que se le escapaban a ella cuando hablaban. Que la cuñada dejó de venir a las cenas, que empezó a evitar los encuentros con el resto, incluso con mis padres. Y que, en una de esas conversaciones, ella, la cuñada, le dijo que había dicho muchas cosas que ahora no sabía cómo revertir. Mi madre no quiso entrar en detalles, pero era evidente. Estaba empezando a darse cuenta de que lo que le contaron no cuadraba, que había algo podrido ahí, que tal vez, solo tal vez, yo no había hecho nada. Pero en lugar de llamarme, en lugar de buscarme, en lugar de aclarar todo, se quedó callada. Eso fue lo que más me dolió. No el hecho de que empezara a dudar ahora, sino que, aun con esas dudas, eligió quedarse cómoda en su silencio. Eligió seguir con la versión oficial para no confrontar a nadie.
para no hacer ruido, para no admitir que me destruyó sin comprobar nada. La carta terminaba con un no espero que me perdones, pero quería que supieras que te extraño cada día. Me quedé mirándola por largo rato. No supe si romperla o guardarla. Ese mismo día me senté a escribirle de vuelta. No una carta, un mensaje. La tenía bloqueada en todo, pero aún podía mandarle un correo. Lo tenía guardado por si pasaba algo con mi papá. Le escribí solo 3 frases. Leí tu carta. No me sirve que me extrañes. Me hubiera servido que me creas. Y nada más. Después de eso, empecé a recordar todo lo que pasó antes de que esto explotara. Pequeñas cosas, comentarios que en su momento me parecieron raros pero dejé pasar. Como esa vez, unas semanas antes del cumpleaños de mi padre, que mi cuñada me dijo que yo debería salir más, conocer gente, con una sonrisa rara. O esa otra vez que me mandó un mensaje por error, supuestamente, invitándome a una salida que no era para mí. Nunca me pareció que ella estuviera interesada en mí. Nunca pasó nada. Pero ahora empiezo a pensar que estaba tanteando algo, y que, cuando no le salió como quería, buscó una forma de tapar todo. Y lo más jodido es que mi hermano, ni siquiera intentó confirmar nada. Me acusó en voz alta, sin pruebas, y con eso bastó para que todos me dieran la espalda. Pensé en ir a hablar con él, en plantarme en su casa y exigir una conversación. Pero no tengo fuerza para eso. No todavía. Porque sé que si me planta la misma historia, si me sigue mirando como si fuera un monstruo, no voy a aguantar. Pero hubo algo que cambió las cosas. Un domingo, estaba volviendo del trabajo, agotado, y me crucé con mi papá en el supermercado. Fue incómodo. Estábamos en la zona de congelados. Él se quedó tieso al verme. No sabía si acercarse o mirar para otro lado. Yo lo miré. Esperé. Él se acercó. Me saludó. Como si nada. Como si no me hubieran borrado de sus vidas por un año. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Y ahí soltó un me gustaría hablar, si tú quieres. Le dije que no era el momento. Que si tenía algo que decir, que lo dijera en serio, no entre pasillos. Me pidió mi número nuevo. Se lo di. Esa noche me escribió. Me dijo que no había estado de acuerdo con cómo se manejó todo, pero que había sido arrastrado por el caos, que no supo cómo reaccionar, que se sentía culpable, que si algún día quería hablar, él estaba dispuesto. No supe qué contestarle. Lo dejé en leído. No porque no me importe, sino porque no sé si estoy listo para perdonar a alguien que fue tan cobarde cuando más necesitaba que hablara. Y justo cuando pensaba que tal vez podría volver a reconstruir algo, me llegó un mensaje inesperado, de alguien que yo creía que jamás me buscaría. El mensaje no era largo. Decía, necesitamos hablar. Sé que no merezco nada de ti, pero igual lo pido. Lo leí como 5 veces. Me quedé sentado en la cama, con el celular en la mano, sin saber si responder o bloquearla. Porque era ella. Ella fue la chispa. La que armó todo. O al menos, la que dio el primer paso para que mi familia me sacara como si fuera un parásito. No supe qué hacer por 2 días. La idea de verla me revolvía el estómago. Pero al mismo tiempo, no me podía quedar con la duda. Quería saber. Necesitaba saber. Porque una parte de mí seguía esperando que todo esto tuviera algún sentido. Que no haya sido solo por mierda humana. Le respondí con una sola palabra, ¿dónde? Me pasó una cafetería, en un centro comercial al sur de la ciudad. Le dije que no me quedaba lejos, y quedamos al día siguiente, en la mañana. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una esquina, donde pudiera verla entrar antes de que ella me viera a mí. No sabía qué esperaba sentir. Bronca, vergüenza, tristeza, no sé. Pero lo que sentí fue casi náusea, como si mi cuerpo supiera que estaba por escuchar algo que no quería saber. Entró puntual, pelo recogido, cara de cansada, nada de maquillaje, como si también estuviera hecha mierda por dentro. Me buscó con la mirada, me vio, y vino directo. No nos saludamos, nada de abrazos, ni sonrisas forzadas. Se sentó y fue directa. Me dijo que no iba a dar vueltas, que lo que hizo estuvo mal, que mintió, que usó mi nombre para cubrir algo que había pasado con otra persona. Uno del trabajo, como ya sospechaba, que pensó que al mencionar a alguien de confianza, alguien cercano, iba a sonar más creíble, que su plan era decirlo, calmar a mi hermano, y luego aclarar que había sido una confusión, que nunca pensó que él armaría todo ese escándalo. Me costó mirarla a los ojos, porque lo decía como si hubiera derramado café sobre una alfombra, no como alguien que me destrozó la vida durante más de un año. Le pregunté por qué no arregló las cosas cuando vio lo que estaba pasando. Cuando vio que me sacaban de la familia, que me bloqueaban, que me echaban. Me dijo que se asustó. Que cuando mi hermano fue tan tajante, cuando me enfrentó en la cena y todos la respaldaron, supo que si decía la verdad, iba a perderlo todo. Y ahí, en ese momento, entendí todo. No me sacrificó porque me odiara. Me sacrificó porque le convenía. Porque decir la verdad la iba a dejar sola. Y mentir era más cómodo, más seguro.
Mejor para su imagen, para su vida, para su matrimonio. Y me usó. Me dijo que había empezado a sentir culpa hace meses, que incluso pensó en decirlo, pero que no sabía cómo. Que la carta de mi mamá fue lo que la impulsó a contactarme. Que sabía que no la iba a perdonar, pero que tenía que decirlo. No me pidió disculpas. No de verdad. No hubo un lo siento que sonara sincero. Solo explicaciones, justificaciones, mierda en forma de palabras. Cuando terminó, le pregunté si mi hermano sabía. Dijo que no se animó a decírselo, que él seguía creyendo que yo era el culpable. Le dije que entonces no había servido de nada, que si no iba a contarle la verdad, su valentía era puro ego. Quería sacarse la culpa, pero sin ensuciarse las manos, sin perder nada. Me levanté y me fui. No miré atrás. No le dije nada más. No quería verla llorar, ni escuchar su mierda. Esa noche no dormí, porque ahora sí lo sabía. Ya no era una sospecha, no era una corazonada. Era real. Ella lo inventó todo. Me usó para cubrir su engaño. Me arrojó a la mierda y mi familia le creyó sin pestañear. ¿Y ahora, qué carajo hago con eso? ¿Les escribo? ¿Les muestro pruebas? ¿Les cuento que su nuera estrella los manipuló a todos? Pensé en llamar a mi hermano, mandarle un mensaje, pero no pude. Porque, aunque le diga la verdad, aunque tenga las palabras justas, sé que no va a creerme. No después de un año repitiéndose la misma historia. No después de hacerme desaparecer sin un segundo pensamiento. Y la verdad, no sé si quiero que me crea. Ya no. Porque una parte de mí siente que si alguien puede borrarte tan fácil, nunca te quiso de verdad. Pasaron 3 semanas desde esa conversación. No le conté a nadie, ni a mi papá, ni a la ex de mi hermano menor, que todavía de vez en cuando me escribe. Me lo guardé. Lo masticé solo. Hasta que un viernes, saliendo del trabajo, me crucé con un viejo amigo de la familia. Uno de esos que estaba en todas las reuniones, los cumpleaños, las parrilladas. Me saludó, me abrazó, me preguntó cómo estaba. Y ahí me tiró la bomba. Che, ¿te enteraste? Tu hermano está en proceso de separación. Lo miré sin decir nada. Parece que ella se mandó una cagada grande, pero no se sabe bien qué. Mi reacción fue una mezcla de risa y vómito. Porque claro, ahora todo se está cayendo. Ahora que ya no me tienen para culpar, empieza a desmoronarse el cuento. Y ahí decidí que tal vez era hora de dejar de callarme. No fue una decisión gloriosa ni planeada. No me desperté un día diciendo hoy voy a contar todo y limpiar mi nombre. Fue más bien como una olla de presión que ya no aguantaba más. Tenía esa conversación con mi cuñada dándome vueltas en la cabeza, la voz de ese amigo de la familia diciendo que mi hermano se estaba separando, y esa sensación constante de que nadie, absolutamente nadie, sabía lo que realmente había pasado. O peor, que algunos lo sabían y simplemente les daba igual. Así que hice algo que no pensé que iba a hacer nunca. Escribí todo en un solo mensaje. Un texto largo, frío, sin adornos, sin buscar convencer a nadie, solo los hechos, lo que ella me dijo, lo que me destruyó. Y lo mandé al grupo de primos, ese grupo de WhatsApp del que nunca me habían sacado porque estaba medio muerto, y que solo se usaba para cumpleaños o compartir memes. No me importaba si alguien lo leía o no. No esperaba respuestas, solo quería dejarlo por escrito, en algún lugar, como prueba, como recordatorio de que yo no me quedé callado para siempre. Lo mandé, silencié el grupo, y dejé el celular boca abajo. Me fui a caminar. Estuve más de 1 hora vagando por calles sin sentido, solo para evitar mirar la pantalla. Cuando volví y lo revisé, había 17 mensajes. Varios de ellos eran reacciones tipo cara sonrojada o WTF. Otros eran preguntas. Pero lo que me llamó la atención fue uno, en particular, de una prima con la que nunca hablé mucho, pero que siempre fue observadora. Escribió, y yo sabía que había algo raro. Lo dijiste todo como lo sentía. Nadie tuvo huevos de decirlo antes. Eso fue raro, porque no esperaba que nadie saltara a apoyarme. Pero ahí estaba. Después empezaron a llegar mensajes privados. Uno de un primo que vive en Denver, que me dijo que se sintió mal desde el día del cumpleaños, que algo le pareció exagerado. Otro que preguntó si era cierto que mi cuñada ya no vivía con mi hermano. Le dije que no sabía, pero que era lo que me habían dicho. Y después, sin esperarlo, recibí un audio. Era mi hermano menor. No lo había escuchado en más de 1 año. Pensé que me odiaba o que, al menos, se había resignado a seguir el guión familiar. Pero no. Me mandó un audio corto, con la voz medio temblando, y solo dijo, boludo, perdón por no haber dicho nada. Yo sabía que era mentira. Me quedé helado. Le respondí al toque, ¿cómo que sabías? Me mandó otro audio, más largo. Me contó que, semanas después de la famosa cena, él había hablado con la cuñada, que algo no le cerraba, que lo que ella decía era vago, lleno de huecos, que una vez, después de unas copas, ella dijo algo tipo ojalá pudiera borrar lo que dije, pero él se cagó, se quedó en silencio, no quiso meterse. Y ahora,
viendo cómo todo explotó, cómo ella se fue, cómo mi hermano estaba solo, se sentía como el mayor cobarde del mundo por no haber hecho nada. No supe qué decirle. Porque sí, me dio bronca. Pero también me alivió, porque por primera vez, alguien dentro de la familia decía, con todas las letras, que sabían que yo no era el culpable, que lo sabían y se callaron igual. Los días siguientes fueron raros. Uno a uno, algunos empezaron a escribirme. Tías, primos, incluso una de las esposas de mis hermanos. Gente que nunca me habló demasiado. Gente que, en el fondo, creo que no quería conflicto, y por eso siguieron la corriente todo este tiempo. Pero ni mi mamá ni mi hermano mayor dijeron nada. Ni una palabra. Y eso me quemaba por dentro, porque ahora todos sabían la verdad. Estaba dicho. Estaba ahí. Pero los dos que más daño me hicieron, silencio. Hasta que un sábado a la mañana, mientras tomaba café, alguien tocó el timbre. Me asomé por la ventana del pasillo y casi se me cayó la taza. Era él. Mi hermano. Solo. Sin ella. Parado frente a la puerta, con una cara que no le había visto nunca. Ni siquiera cuando éramos pibes y nos metíamos en quilombos por romper cosas en la casa. Esta vez no tenía bronca. Tenía miedo. Abrí la puerta sin decir nada. Se quedó mirándome unos segundos. No pidió permiso para entrar. No hizo el intento. Solo dijo, ¿es cierto todo eso? Le dije que sí. Que no tenía por qué mentir. Que no ganaba nada. Que ya me había cagado la vida lo suficiente como para querer seguir con esto. Se quedó quieto. Me miró con los ojos llenos de agua, pero no lloró. Me dijo que ella se había ido. Que dejó una carta. Que en esa carta decía que todo había sido un error. Que él le preguntó si era verdad lo que había dicho en ese cumpleaños. Y que ella no respondió. Ahí, en ese momento, me sentí como si me hubieran tirado una piedra al pecho. No por él. Por mí. Porque no había ninguna satisfacción en que todo saliera a la luz. No había alivio. No había redención. Solo había un hueco. Como si toda esa verdad, ahora que estaba clara, ya no sirviera para nada. Me pidió perdón. No supe qué decir. No tenía una frase preparada. No tenía ganas de abrazarlo. Ni de putearlo. Le dije, no sé si puedo perdonarte. Él bajó la cabeza. Y antes de irse, dijo, si algún día querés hablar, aunque sea para putearme en la cara, decime. Pero tenía que venir a mirarte a los ojos y decirte que la cagué. Cerré la puerta sin decir nada más. Esa noche me acosté sintiendo que algo se había roto de forma definitiva. Porque sí, él ahora sabía la verdad. Pero la versión que se contó durante todo ese tiempo, esa ya quedó marcada. Y no sé si algún día voy a poder borrar eso. Después de que mi hermano se fue, estuve horas tirado en el sillón, mirando el techo. No podía pensar. No podía dormir. Tenía esa sensación en el pecho de cuando algo termina pero no sabes cómo procesarlo. Como cuando se muere alguien que ya estabas dejando ir hace tiempo. Te pega, pero te pega raro. Como si no supieras si llorar o simplemente quedarte quieto. Los días siguientes fueron silenciosos. Ni él ni yo escribimos. Nadie más de la familia dijo nada tampoco. Ya todos habían visto el mensaje en el grupo, ya sabían lo que había pasado. Pero el show ya había terminado. Ahora cada uno volvía a su vida, a su rutina, a fingir que no pasó nada. Menos yo. Porque yo era el que se quedó con los restos. El que perdió un año entero. El que tuvo que reconstruirse sin ayuda, mientras los demás se sacaban la culpa de encima como si fuera polvo en la ropa. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no dejar que eso me consumiera. Seguí trabajando, seguí pagando mis cosas, seguí en lo mío. Pero por dentro estaba cada vez más desconectado. Como si todo el ruido de antes ahora hubiera sido reemplazado por un vacío que no sabía cómo llenar. Hasta que me pasó algo que me sacó de ese letargo. Algo que no esperaba y que, honestamente, me agarró mal parado. Mi viejo volvió a aparecer. Ya se había acercado antes, en el supermercado, cuando me pidió hablar. Esta vez fue distinto. Me escribió por mensaje y me dijo que necesitaba contarme algo importante. Que no tenía nada que ver con mi hermano ni con la cuñada. Que era sobre mi vieja. No sabía qué esperar. Pero acepté. Nos juntamos en una estación de servicio que queda cerca de donde él vive. Raro, pero era neutral. Nos sentamos en esas mesitas de metal que siempre están medio torcidas, con el ruido de los autos de fondo. Y ahí me dijo lo que tenía que decir. Mi vieja estaba enferma. No grave, todavía. Pero sí lo suficiente como para que él sintiera que tenía que contármelo. Algo del corazón. Tenía que hacerse unos estudios, tal vez una operación. Todavía no sabían. Me costó procesarlo. Porque mi relación con ella estaba muerta. O por lo menos en coma. Me dolía lo que me hizo. Me dolía cómo eligió creerle a todos menos a mí. Cómo se quedó callada cuando me echaron. Cómo prefirió mantener la imagen de madre perfecta antes que enfrentar que se habían equivocado. Pero era mi vieja. Y cuando te dicen que tu vieja está enferma, algo se mueve adentro. Le pregunté si ella sabía que él me estaba diciendo eso. Me dijo que no. Que él decidió hacerlo solo. Que ella seguía en la suya.
Seguía en esa actitud de que el tiempo lo arregla todo, sin reconocer nada, sin asumir nada, que, de hecho, todavía decía que yo debía pedir disculpas por todo lo que generé. Como si todavía fuera mi culpa que ella no tuviera los huevos de enfrentar la verdad. No supe qué decirle. Le agradecí que me lo haya dicho. Le dije que no sabía qué iba a hacer con esa información, que no me pidiera respuestas rápidas, y no lo hizo. Solo me abrazó, la primera vez en más de un año que alguien de mi familia me abrazaba sin tensión, sin incomodidad, y me dijo que, pase lo que pase, él iba a estar. No sé si le creí, pero se sintió bien escucharlo. Esa noche me la pasé leyendo chats viejos, fotos viejas, audios de cumpleaños, vídeos de reuniones familiares, todo ese archivo que uno guarda sin darse cuenta, y que cuando lo abre después de una traición, se siente como estar mirando a extraños. Todo era raro, todo dolía. Y ahí me acordé de algo más, tenía todavía guardado en una carpeta del viejo teléfono un backup automático que hacía Google Fotos. Revisé por curiosidad, no por esperanza, y en una de esas, encontré una grabación. Un vídeo de un almuerzo, semanas antes de que todo estallara. Era corto, pero en el fondo, se la escuchaba a ella, a mi cuñada, diciendo algo raro mientras servía ensalada. No sé por qué siempre creen que los buenos son tan buenos, a veces los más callados son los que más esconden cosas. Nadie respondió. Era uno de esos comentarios que pasan desapercibidos, pero ahora, con el diario del lunes, suena a mierda escondida, a culpa disfrazada, a provocación. No sé por qué lo guardé, pero lo hice. Y ahí se me cruzó por la cabeza una idea que no había considerado antes, escribir todo, pero no como post, como ahora, sino como documento, como una especie de registro, cronología, archivo personal, no para publicarlo, no para exponerlos, sino para mí, para que, si algún día me vuelvo a perder, pueda leerlo y recordar lo que pasó. Así empecé a escribir todo, desde el principio, en un documento de Word, fecha por fecha, conversación por conversación, lo que dijeron, lo que hicieron, lo que no dijeron, lo que callaron, porque me di cuenta de algo, aunque ellos no me pidan perdón, aunque nunca se retracten, lo único que puedo controlar es mi memoria, mi versión, mi verdad. Y no quiero olvidarla nunca más, porque olvidar es lo que me dejó solo en primer lugar. Nunca pensé que me iba a convertir en una de esas personas que guarda todo, capturas, mensajes, audios, vídeos, fechas, pero acá estoy, con un documento que ya tiene más de 60 páginas, y ni siquiera terminé de escribir todo. Lo estoy haciendo por partes, no porque me falte memoria, sino porque necesito espacio para respirar entre cada recuerdo. A veces, mientras escribo, me agarra una especie de asco, de mí, de ellos, de todo. Porque no puedo creer que me haya bancado todo eso en silencio tanto tiempo, que nadie me haya defendido, que incluso los que dudaban, prefirieron quedarse cómodos antes que decir algo. Pero al mismo tiempo, me siento menos perdido ahora que lo estoy escribiendo. No mejor, solo menos confundido. Como si el acto de poner todo en palabras me ayudara a entender qué pasó. No a justificarlo. No hay forma de justificar que tu familia te saque de su vida sin preguntarte siquiera si lo que dicen de vos es verdad. Pero al menos puedo mirar todo en orden y decir, esto pasó así. Punto. Mientras armaba todo eso, me escribió otra persona. Alguien que no esperaba. La hermana del tipo con el que mi cuñada realmente se metió. No tengo idea de cómo consiguió mi número. Lo más probable es que lo haya pedido a alguien del círculo de trabajo de ella, o capaz alguien de la familia le pasó el dato después del quilombo. Pero el punto es que me escribió. El mensaje era claro: solo quiero agradecerte por lo que publicaste en el grupo. Por contar la verdad. Por no esconderte más. Tardé unos segundos en entender de qué hablaba. Y después me cayó la ficha, esa chica sabía lo que su hermano había hecho. Sabía que la cuñada había usado mi nombre para taparlo. Y también había visto cómo todo eso la afectó a ella. Me dijo que gracias a eso, por fin su familia entendía que el conflicto no fue por una discusión entre hermanos ni chismes internos, como se decía. Que era algo mucho más serio. Que se usó a un inocente para cubrir una infidelidad, y que todos se hicieron los boludos para no tener que cargar con la culpa. Esa noche hablamos por más de una hora. Me contó que su hermano también estaba destrozado. Que había terminado con la cuñada hacía tiempo, pero que igual se comía la culpa de haber participado en todo, aunque sin querer. Que él nunca supo que ella estaba casada con mi hermano cuando pasó lo que pasó. Que pensó que estaba soltera. Que cuando se enteró, cortó todo. No sé si le creo todo. No me interesa tanto. Lo importante es que, de a poco, la verdad fue saliendo. En pedazos, de formas raras, pero saliendo. Y mientras todo eso pasaba, mi viejo volvió a escribirme. Me dijo que ya estaban los resultados de los estudios de mi vieja. Que iba a necesitar una cirugía. No urgente, pero sí importante. Que estaba asustada. Que, aunque no lo admitía, preguntaba por mí. Que quería saber si yo iba a estar.
Y ahí me cayó otra verdad encima: no importa cuánto me haya dolido todo, no importa lo rota que esté la relación, sigue siendo mi madre. No por idealismo, no porque la familia es lo primero ni ninguna frase vacía, sino porque el dolor está ahí. Y si está, es porque todavía me importa. Le dije que no sabía, que no le prometía nada. Y entonces, me dijo algo que no me esperaba. Me pidió que fuera a verla. No al hospital. A su casa. Dijo que estaba sola. Que mi hermano mayor estaba desaparecido desde que su esposa se fue, que el menor no quería meterse, y que mi viejo se había mudado hacía meses. Que estaba sola de verdad. Y que si yo quería, podía ir y decirle en la cara todo lo que tenía guardado. Que no iba a interrumpir. Que iba a escuchar. No dormí esa noche. La idea de volver a entrar a esa casa, la misma en la que me hicieron mierda, me revolvía el estómago. Pero al mismo tiempo, sentía que si no lo hacía, esa mierda iba a quedarse ahí para siempre, estancada. Así que fui. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Tardó en abrir. Y cuando lo hizo, casi no la reconocí. Se notaba que estaba más débil, más flaca, más apagada. Pero no dije nada. No la abracé. No la saludé con cariño. Solo entré y me senté. Ella también se sentó. Nos quedamos en silencio como un minuto entero. Hasta que me dijo: no voy a justificar nada. Solo quiero que me hables. Y hablé. Durante más de una hora, le dije todo. Todo. Desde el momento en que me acusaron hasta la última conversación con su nuera. Le dije cómo me sentí cuando nadie me defendió. Cómo me dolió más el silencio que la acusación. Cómo me dejó en la calle sin una explicación. Cómo cada día desde entonces fue una lucha contra el resentimiento y la desesperanza. Ella no interrumpió. Solo lloró. No fuerte. No escandalosamente. Lloró en silencio. Como quien se da cuenta tarde de que ya rompió algo que no se puede arreglar. Cuando terminé, me preguntó si podía decir algo. Le dije que sí, pero que no me viniera con disculpas vacías. Dijo que no iba a justificar nada, que sabía que lo arruinó todo, que no supo ser madre, que se dejó llevar por el miedo, por el orgullo, por esa necesidad de controlar todo, y que si pudiera volver atrás, no habría creído nada sin hablar conmigo primero. No dije nada más. Me levanté, me fui, y cuando salía, me dijo desde la puerta: gracias por venir. Aunque nunca me perdones, gracias por dejarme escucharte. Volví a casa con la cabeza rota, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que al menos una puerta, aunque no se abra nunca, ya no está cerrada con candado. Pasaron ya unas semanas desde que fui a ver a mi vieja. No volví a hablar con ella desde entonces, no porque haya pasado algo, sino porque no tengo claro si quiero. Le dije todo lo que necesitaba decirle. Ella lo escuchó. Se lo guardó. Está bien. No quiero forzar una relación que no sé si puede existir de nuevo. Con mi viejo, la relación es rara. Se escribe cada tanto. Me manda mensajes tipo: ¿cómo va todo? ¿Ya comiste? ¿Seguís en el mismo laburo? Nada muy profundo, pero se nota que quiere estar. O que, por lo menos, intenta no repetir el mismo abandono. Mi hermano menor me invitó a tomar una cerveza la semana pasada. Fuimos a un bar cerca de su casa, nada muy concurrido. Me dijo que había leído todo lo que mandé al grupo de la familia, que se quedó mal por cómo se dio todo, que se sentía un idiota por haberse callado, pero que entendía si yo no quería saber más nada. Le dije que sí me dolió, que lo suyo me pegó distinto, porque siempre pensé que, de los tres, él era el que iba a estar. Pero también le dije que era el único que tuvo los huevos de decir que sabía la verdad y que se arrepentía de no haber hablado antes. No le pedí disculpas. No le dije que todo estaba bien. Pero acepté esa cerveza. Y hablamos de otras cosas. Películas, laburo, música. Como si, por un rato, pudiéramos hablar de algo que no estuviera cargado de mierda. Sobre mi hermano mayor, nada. Ni un mensaje. Ni un intento. Nada. Me enteré por otros que está solo. Que está comiendo mierda. Que no ve a nadie. Que se pasa los fines de semana encerrado. Supongo que cuando se te cae el mundo y no te queda a quien echarle la culpa, se hace más difícil sostener las mentiras. Pero no lo disfruto. No me alegra saber que está mal. No porque lo quiera, no sé si todavía lo quiero, la verdad, sino porque todo esto me sacó las ganas de querer que alguien sufra lo mismo que sufrí yo. No tiene sentido. Mi cuñada desapareció. No tengo idea dónde está. No me interesa tampoco. Su nombre es un ruido que me quedó clavado en la cabeza. Pero ya no quiero que ocupe espacio en mi vida. No la odio. Me cansé de odiar. Estoy viviendo en otro lado ahora. No muy lejos, pero lo suficiente como para no cruzarme con nadie. El trabajo sigue igual, pero ahora estoy empezando a buscar otras cosas. Nada que ver con lo que hacía antes. Algo más mío. Más tranquilo. Menos gente. Menos desgaste. Una amiga me dijo hace poco que debería ir a terapia. Le dije que sí, que lo pensé. Pero que por ahora, escribir esto fue mi terapia. Sentarme, recordar, ordenar, contar.
Poner las cosas en palabras para que dejen de estar desordenadas en la cabeza. Capaz más adelante lo haga. Capaz no. La familia, ya no significa lo mismo para mí. No como concepto. No como los de tu sangre. Porque si algo aprendí es que la sangre no te garantiza nada. Que a veces los que más te prometen amor incondicional son los primeros en soltarte cuando la versión de los hechos no les cuadra con su necesidad de tener todo controlado. No sé si alguna vez voy a volver a estar en una mesa con todos. Capaz con algunos sí. Capaz nunca. Y está bien. Lo que sí tengo claro es que no pienso dejar que lo que pasó me defina. ¿Me marcó? Sí. Me cambió. Me cagó un año entero. Pero también me mostró quién soy cuando nadie me respalda. Y aunque estuve solo, no me rompí del todo. Aunque me dolió más de lo que puedo explicar, no me volví esa versión rota que ellos inventaron de mí. Eso ya no me pertenece. Ahora, cuando me preguntan si hablo con mi familia, digo que estoy en proceso. No miento. No exagero. Estoy en proceso. De soltar. De entender. De seguir. Y si alguien que está leyendo esto pasó por algo parecido, no tengo consejos. No tengo frases lindas. Solo te digo esto, no estás loco. No estás solo. Y no tenés que perdonar a nadie si no querés.